manera nos da tranquilidad, nos da como una serenidad, un aplomo de dirigirnos a ustedes, como quien en realidad tiene una mirada global, una mirada casi, si se quiere, holística de lo que es la arquitectura. Entonces, presentándolos ahora ya más formalmente, el arquitecto Germán Marguerite es adjunto de nuestra cátedra, yo soy el arquitecto Alberto Baulina, titular, y la que terminan de componer el arquitecto Iván Yerenzo como profesor asistente, Paola Arce como profesor asistente, Pablo Mondéjar y Daniel Villani, también como profesores asistentes, y además somos asistidos mediante, o mejor dicho, somos asistidos por el arquitecto Pablo Chosgo como adscripto a la cátedra. Tenemos algunos adscriptos que en este momento no los veo presentes en el Meet, capaz que estén por ahí dando vuelta, pero bueno, somos los que en este momento estamos presentes y presentándonos. Eso por un lado. Por el otro, es una cátedra que se mueve permanentemente con un tono aplomado y con una voluntad de acercamiento hacia la síntesis arquitectónica. O sea, nos interesa particularmente intervenir en los procesos de proyecto. No nos interesa la técnica como una especie de desbrozamiento de un cuerpo arquitectónico en elementos sueltos, sino que nos interesa muchísimo más la integración de esos elementos. No me interesa tanto el virtuosismo y el conocimiento profundo de un elemento en particular, sino que nos interesa fundamentalmente la articulación de ese elemento con otros elementos. Y cómo esos elementos, ese conjunto de materia, finalmente constituye la arquitectura. Bueno, ahora vamos a empezar a ver si tengo la fortuna que no tuve a la siesta de compartir. Voy ahora a una pestaña, pantalla completa. Así Gente, es. ¿no? Sí, sí. Está, y vamos a compartir. No sé si se está abriendo. Sí. Ahí va. Correcto. Ahí. Sí. Fíjate que ahora abro el... PowerPoint. Sí. Ahí se ve. Sí, listo, perfecto. 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 Bueno, entonces con esta primera slide nos presentamos, somos Construcciones 2B. Y bueno, les parecerá, no sé si van pasando las imágenes, ténganme al tanto, ¿no? ¿Pasamos a la siguiente? Sí, Perfecto. totalmente. Acá no. Bueno, y a ustedes les puede parecer raro de que desde una cátedra de construcciones apelemos a estas imágenes, ¿no? Por ejemplo, un edificio de John Nash, o de Smirke, o de quien sea, no importa, arquitectos muy reconocidos de fines del siglo XVIII, comienzo del XIX. Pasa que en ese momento la arquitectura había empezado a incorporar los fuertes impactos de la técnica, y entonces aparece dentro de su catálogo distintas lógicas, que no es solamente una cuestión estilística y constructiva. Se estaba produciendo una revolución, un cambio profundo en la cultura social, en la cultura política y también, obviamente, en la cultura técnica. Una cosa siempre trae la otra. Muchas veces la cultura humana o la cultura política modifica la tecnología y otras veces la tecnología modifica la cultura política y la cultura social. Estos edificios que ustedes están viendo ahí, el capricho, lo vamos a decir en términos italianos, de John Nash, como estos adultos edificios que están viendo a la derecha, ya empezaban a tener evidentemente un impacto importante de lo que el mundo que se estaba viniendo, al calor de una serie de movimientos reformistas y revolucionarios. Se puede decir de que en 1789 la Revolución Francesa es un antes y un después, pero casi 100 años antes que René Descartes había dicho de que pienso, luego existo, una definición absolutamente tajante, casi un aforismo que parece mínimo, minúsculo, pero sin embargo discrimina la certeza de que si yo estoy o no estoy en este mundo. Y eso separa con un corte canal el mundo de la razón del mundo del pensamiento mágico, que es fundamentalmente el que soporta las religiones. No estoy haciendo una homilía agnóstica, estoy contando que en realidad a partir de algún momento de la cultura, se empieza a separar definitivamente la razón y por lo tanto la técnica, ya librada a sus propias leyes, sin estar teñida de un pensamiento metafísico de cosas que pueden estar sucediendo en otro lado, pero que no nos consta.
dentro de esa lógica hay una fuerte transformación del gran artefacto urbano que son las ciudades. Aparecen nuevas instituciones que son las que van a contener la vida del hombre, digamos, revolucionario o del hombre moderno. Necesariamente estos grandes aglomerados urbanos digamos, crecen y requieren de muchísima extensión, o mejor dicho, consumen mucha extensión del territorio, por lo tanto el transporte empieza a ser una agenda importante. Bueno, obviamente que los mejoramientos de la técnica médica, por ejemplo, lo estamos viviendo, lo tenemos presente en esta pandemia, permite que mucha gente se salve y por lo tanto el prolongar la expectativa de vida, empiezan a aparecer una serie de pensamientos por el cual se interpela la familia numerosa, empieza a descender lentamente el nivel de crecimiento vegetativo y curiosamente o paralelamente empieza a aparecer una cierta pérdida de la calificación de la mano de obra. Esa mano de obra que necesitaba antes de una expertise o de una experticia y que ahora va a aparecer como figura el proletariado, o sea, el que mantiene la prole, de ahí viene el término proletariado, y es muy interesante porque aparece el trabajador agremiado, sindicalizado, y eso genera grandes masas de personas que requieren de grandes artefactos urbanos para que puedan ser alojadas en las grandes fábricas que empiezan a producir elementos. Empieza a aparecer la actividad secundaria, ya no es la primaria, no es sacar papas del suelo o maíz, cortar el maíz y ese tipo de cosas, sino que empieza a aparecer una serie de materiales y de su transformación. Vemos acá en la imagen una cosa curiosa de una ciudad muy connotada, muchos de nosotros la conocemos y muchos de nosotros la queremos conocer, que es Barcelona. Lo que ustedes ven como una cuadrícula perfecta es en realidad el impacto que se produce a caballo de todo esto que estamos relatando sumariamente, y que es la incorporación de grandes masas de proletarios, de gente que va a trabajar al puerto factoría que es Barcelona aún hoy en día, y esa mancha oscura abajo a la izquierda son los viejos barrios, más a la derecha el barrio gótico, más a la izquierda el Raval, y que era la cinta, esa configuración un poco aleatoria, poliédrica, es en realidad el encintado de la vieja marca hispánica, de una de las ciudades condales más importantes de la marca hispánica. El resto es un amanzanamiento producto de una planificación absolutamente iluminista de Ildefons Cerdà, que es el ensamble o el ensanche, como le quieren llamar, y que él diseña estas manzanas. Es muy curioso porque la ciudad se construye básicamente como de palacios acumulativos, ¿no? O sea, cada una de esas manzanitas son manzanitas, sí, son manzanas, digamos, tienen más o menos 90 por 90, no llegan a 100. Y tiene unos ochavones muy particulares, y bueno, se van construyendo una ciudad de una altura, de una rasante importante, de unos 20, 25 metros, y que en realidad esa ciudad es parte ya de estas nuevas lógicas que van, digamos, posibilitando esos grandes patrimonios construidos de la ciudad, posibilitados también por la técnica de otro tipo. Ya no es la técnica urbanística, ya no es la técnica arquitectónica, sino que muchas veces la técnica mecánica, como la que estamos viendo acá. El ferrocarril a la izquierda, que se mueve a través de la expulsión, mejor dicho, la gran presión del vapor sobre los émbolos de las bielas. No sé si el cursor los llega a mostrar ahí. Ahí están los dos cilindros de la máquina de vapor. Acá en este tacho se produce un vapor a altísima presión. Hagan de cuenta que una manguerita, imagínense la rigidez de esa manguerita, se mete dentro de estos émbolos y empujan esa biela hasta que la rueda gira y la biela vuelve liberando el vapor por otro lado. No sé si más o menos le va quedando claro el movimiento, es una cosa fantástica. La técnica de aquellos años se mostraba muy externamente. El barco vapor es un invento del siglo XIX, se adapta la máquina a vapor del siglo XVIII, se le incorpora al sistema de movimiento a través de un cardan que va a mover un invento, hasta ese momento no existía, que era un sistema de palas helicoidales, que se llaman hélices, como su nombre lo indica. Benz y Daimler, al fines del siglo XIX, inventan o adaptan el motor de vapor a un motor de combustión interna que básicamente, en vez de agregarle energía del vapor expandido, o sea, de un fluido expandido, explotan, les hacen estallar internamente un fluido que es básicamente un gas mezclado con nafta o con gasoil, y esa fuerza de la explosión empuja un pistón y una biela, y hace circular, hace girar
un elemento que finalmente se transmite a la rueda a través de esa cadena que están viendo ahí, efectivamente. Y también la técnica elabora o descubre sistemas o procedimientos de, digamos, de desagregación de material que está normalmente en la naturaleza muy mezclado, como es el hidrógeno, y que permite el hidrógeno, al ser más liviano que el aire, dejar flotando estas máquinas bastante pesadas como son los Zeppelins. Pero fíjense qué curioso los primeros impactos de escala en la ciudad. Esto es París y esta es la Gare du Nord. París tiene, Gare significa estación de trenes en francés, tiene unas estaciones realmente fantásticas. Y miren qué curioso cómo la arquitectura responde. Ustedes aclárenme si no se ve el cursor, yo sobreentiendo que ustedes lo están viendo, así que no hace falta que me lo aclaren. Si no se ve, me lo aclaran. Ustedes están viendo ahí el frente del edificio, yo me imagino el foyer, el hall, como le quieren llamar, en realidad es un hall, un vestíbulo, en estilo arquitectónico clásico, eso se podría decir de que es un renacimiento francés. Fíjense cómo está construida la ciudad de París, bastante parecida a la manera de Barcelona, o al revés, Barcelona a la manera de París, porque es anterior. Pero fíjense qué curioso estos grandes hangares, donde van a ingresar esas máquinas novedosas. En ese momento es casi de fantasciencia lo que estaban viendo los parisinos de fines del siglo XIX, comienzo del XX. Y fíjense que ese galpón lo podríamos construir perfectamente hoy en día. En esencia, es un sistema estructural absolutamente contemporáneo, con materiales ya contemporáneos, ya estamos hablando de chapa, más o menos canaleta, más o menos conjunta alzada, pero en esencia lo mismo. Los nuevos materiales, estas nuevas técnicas que van permitiendo eso que estamos viendo recién, tienen nuevas posibilidades, obviamente, elaboran o producen un impacto realmente importante. El hierro laminado, mejor dicho, el acero laminado, el acero es un mineral de hierro mezclado con carbono, con níquel, etcétera, depende el porcentaje y el procedimiento, si era un acero inoxidable, un acero corten, un acero de dureza tal o un acero de dureza cual. Aparece la industrialización, el balloon frame, ya lo vamos a ver más adelante, o sea, prever los sistemas constructivos. El ladrillo, de hecho, un material que tiene 20.000 años o 15.000 años, depende de donde se ponga el rasero, es en realidad un material industrializado, aunque les parezca extraño. Sin embargo, a partir del siglo XVIII-XIX aparece una serie de preocupaciones, de desarrollos industriales, en la cual los materiales se prefabrican, se preelaboran. Sí, obviamente, la vinculación en vertical, con poca, mediana o mucha altura, es una preocupación de la arquitectura y de la ingeniería. Aparecen los primeros sistemas de vinculación vertical, como por ejemplo el invento de Otis en 1854, o de Thyssen, porque en realidad es alemán, Siemens, casi paralelos, en los cuales establecen maquinarias que nos permiten viajar en vertical, esas calles verticales de las que apelaba César Pelli, es decir, que la calle más segura del mundo es la vertical, la de los ascensores. Y bueno, obviamente el avance de las comunicaciones, lo vamos a decir en este momento, es como redundante en esta network en la cual nos permite comunicarnos cientos de personas al mismo tiempo. Por supuesto, los motores eléctricos, con un fenómeno que empieza con las investigaciones de Volta en el siglo XVII, XVIII, fines del XVII en realidad. Los sistemas de aire acondicionado, de un tal Carrier, que descubre que al Frigidaire francés se lo puede adaptar para enfriar el aire de un edificio norteamericano o canadiense, no importa en este momento. El agua corriente conocida por los romanos ya empieza a ser un sistema de redes en la ciudad y de redes internamente. Aunque les parezca mentira, el inodoro con sifón hidráulico, les puede parecer casi hilarante lo que les estoy contando, permitió introducir un sistema de lugares y de servicios dentro de las habitaciones, no estoy diciendo casas, estoy diciendo lugares donde la gente habita, porque permitía efectivamente pasar de la letrina olorosa y descontrolada a un sistema de control de cierre hidráulico. Aunque les parezca mentira, el inodoro es tan importante en la historia de la arquitectura como el invento de Otis. Y por supuesto los polímeros, etcétera, etcétera. Fíjense en este edificio que es la sala de máquinas de la exposición de París en 1889 para celebrar el centenario de la Revolución Francesa. Esta sala de máquinas tenía 400 metros de largo, digo tenía porque ya está demolida, ya está hace más de un siglo. La construye Gustave Eiffel y fíjense que ya aparecen una serie de perfiles que ya son laminados, es un
ha sido un material que se ha elaborado en un lingote y luego ese lingote se lo vuelve a calentar y se lo pasa por rodillos como si fuera la pasta linda, digamos, de nuestras antiguas abuelas, y entonces producen una especie de fideo de acero en el cual tiene una configuración, unas dimensiones determinadas y se lo vincula a través de esos puntitos que ven ahí, que en ese caso son roblones o tarugos o como lo quieren llamar. Fíjense que ya hay una preocupación estructural de cómo llegan las piezas una con la otra, hay una investigación estructural, y esto que parece antiguo, que es una foto de catálogo de hecho, tiene una enorme modernidad. Cuando se construye en 1885 la Torre Eiffel, se la corona unos meses antes de la exposición de 1889, en realidad la Torre Eiffel había sido construida por el gran constructor de acero del mundo en ese momento, que era Gustave Eiffel, que fue uno de los participantes, inclusive uno de los que bancaba el canal de Panamá y el canal de Suez, para que se ubiquen de la escala del personaje. Él construye esta torre de 330 metros de altura, pasa a ser el edificio humano más alto de hasta ese momento, y fíjense los procedimientos constructivos, absolutamente lógicos y contemporáneos, en realidad es un framing, o mejor dicho, un entarimado de piezas, una retícula, una celosía de piezas metálicas que al comienzo hay que tenerla, sostenerla, una vez que se cierra la primera pieza, que es el primer pórtico, luego se le va a dar ese arco, que funciona en realidad como un ornato, en realidad estructuralmente está calculado para que estos pórticos concurrentes soporten después el segundo pórtico concurrente que soporta finalmente la antena. Fíjense que todo es lógica contemporánea, ya no estamos en una elaboración romana o griega o medieval, absolutamente dominado todo el proceso, el cálculo, etc. Y estamos viendo la incorporación también de un francés muy interesante, muy inteligente, que era fabricante de pequeños vasijas y macetas de hormigón romano, o sea, de una mezcla de un árido fino, uno mediano en realidad él hacía concreto, básicamente un concreto armado, con alambres, se da cuenta de que al meterle una jaula de alambres resisten mucho más esos envases que él está construyendo. Con lo cual aparece el descubrimiento, digamos un descubrimiento, si se quiere, popular, de lo que es el hormigón armado. Fíjense en el corte, qué interesante, cómo la armadura en realidad va siguiendo en este corte absolutamente antiguo, debe tener fácilmente 120 años de dibujo, en realidad la armadura va recorriendo el plano donde verdaderamente la pieza se está traccionando. Nosotros estamos acostumbrados, por lo que hemos visto en Introducción a Tecnología, en Construcciones 1, y seguramente en las arquitecturas y en las estructuras, que generalmente las armaduras son dispositivos rectilíneos o inclinados a 45 grados o en una gradiente determinada, pero en realidad lo ideal sería construir armaduras siguiendo la tensión fundamental de la tracción. Pero bueno, no vamos a entrar en una disquisición de tono estructural, simplemente contarles que había ya un procedimiento, un conocimiento, un know-how de lo que era el hormigón como posibilidad, un material relativamente nuevo, como posibilidad de constructiva. El hormigón en la cultura constructiva o humana tiene no más de 150 años. Los docks de Buenos Aires, de Puerto Madero, están construidos con losas hechas hace 110 años aproximadamente en hormigón, para que ustedes tengan una referencia. Bueno, y acá lo tenemos a este personaje que suponemos que es Elias Otis, donde este señor le está cortando la soga en la exposición de 1854 en New York, y entonces él le demuestra de los asombrados parteners que tiene ahí en la reunión de esa exposición universal, cómo cortándole la soga a ese, digamos, montacarga, no se cae al suelo y no muere o se hiere ninguna persona, precisamente porque él descubre o desarrolla un sistema de cremallera en los dos costados donde ante determinada velocidad, esto recuerda bastante a los diferenciales, a los sistemas mecánicos de las cajas automáticas, en la cual a determinadas velocidades centrífugas empieza a actuar un mecanismo que a bajas velocidades no actúa. En este caso es algo parecido, una velocidad de desplazamiento determinado de ese elemento, aparecen unas violetas ahí que se levantan, unas levas, que se levantan y clavan el artefacto en determinado lugar. O sea, este señor, según el dibujo, lo acaba de cortar a la soga, y este señor les demuestra con galera en mano a todos cómo debe haber bajado 30 centímetros hasta que se frenó el aparato. Bueno, ese descubrimiento fue vital en la cultura humana. Por otra parte, asistimos a un debate que podríamos decir enfrentar a los dos lados del Atlántico. Cuando el Atlántico era el centro del mundo, hoy en día se podría decir que ya
se desplazó hacia el Pacífico. De hecho, el actual SOS que tiene como centro Córdoba este año, este workshop que ya les hemos comentado, en realidad está apelando, o mejor dicho, está intentando meter en agenda la bioceanidad de la ciudad de Córdoba, una cosa que nosotros con Villani, hace 2 años atrás, con Daniel Villani, empezamos a, digamos, entre comillas, descubrir en una propuesta que hicimos precisamente para los SOS. Y bueno, precisamente ese desplazamiento del Atlántico al Pacífico, hoy en día perdería un poco de sentido este debate que tiene ya 150 años, que a ustedes les puede parecer hasta casi baladí, o casi, digamos, digamos anecdótico, pero que tiene verdaderamente mucha fuerza dentro de nuestra cultura. Aún hoy en día repetimos verdades o repetimos aforismos que nos vienen de hace 100 años atrás. La arquitectura, de un lado y del otro, digamos, del lado europeo había como una especie de voluntad de forma o de voluntad de estilo, en el cual había una preocupación real y ilícita, y del otro lado había como una especie de laissez-faire, laissez-passer, dirían los franceses, del pragmatismo norteamericano. Del lado europeo había como una especie de, digamos, insistencia sobre los cánones clásicos. Fíjense que este edificio en París, sí, un canon clásico, un edificio típicamente, digamos, neo-renacimiento italiano, lo podremos nombrar de esa manera, o clasicista, qué sé yo. Y cuando Auguste Perret, que es el maestro de Le Corbusier, comienza a construir a más o menos medio del siglo XIX, este edificio que están viendo acá, que a ustedes les parecerá antiguo, es muy moderno. Todo lo que están viendo en color sepia, es hormigón. Todo lo que ven en el patio, gran parte de lo que ven en el patio, es hormigón. Es un material recién llegado a la familia. Fíjense la escuela de oficio de Glasgow, de Charles Rennie Mackintosh, incendiada lamentablemente hace unos 3, 4, 5 años atrás por tercera vez. Parece que el destino de la escuela de oficio de Glasgow es incendiarse más que impartir clases de arte. Y fíjense que ya aparece un desarrollo del envolvente vidrio de una escala insospechada en una arquitectura como la que estamos viendo acá. O sea, ya el vidrio empieza a ocupar un lugar preponderante en una arquitectura que durante muchos años el ser humano, en la Edad Media, lo intentó y lo logró, pero sin la transparencia que ya lo logró el ser humano 600 años después, que son estas pequeñas piezas de vidrio transparente. El vitro francés en realidad es un vidrio opaco y que se lo coloreaba. Pero en realidad acá lo que estamos viendo son las primeras obras modernas en el sentido, digamos, que relaciona el exterior con el interior. El Palacio de Stocklet es otra obra que a ustedes les puede llegar a parecer hasta antigua, y sin embargo un momento muy interesante en la arquitectura, donde parece la necesidad de revestir, un edificio que para su momento era realmente rupturista. Aún hoy en día a mí me sorprende cuando lo veo, y la verdad que me emociona, es una experiencia muy emotiva encontrarse con una obra como esta en Bruselas. Joseph Hoffman, un arquitecto del secesionismo vienés, le encargan ese palacio, es una casa de muchísimo metraje, y lo envuelve en un material, una piedra, un alabastro, muy, digamos, una piedra de origen o digamos, de composición calina, y él la utiliza como un envolvente, y los esquines estos más oscuros, que la foto es muy mezquina en ese aspecto, son las resoluciones de los ángulos, que siempre es un enigma, una incertidumbre, en los aplacados, y los resuelve a través de un sistema de fundición de bronce, perdón. Interesantísimo. Pero bueno, eso del lado europeo. Del lado norteamericano se están construyendo cosas de una escala insospechada, y aparecen los primeros rascacielos. Y esto sí va a tender, va a apuntar un poco a lo que le queremos contar. Este es el famoso Flatiron, para los que tengan una postal o una foto o lo que sea en su agenda o en su, qué sé yo, en su archivo digital o físico. Daniel Barham es un arquitecto norteamericano muy exitoso, y le encargan en una parcela casi imposible, casi descartada por el mercado de construcción de New York en ese momento. Lo que ven a la izquierda es la calle Broadway, lo que ven a la derecha es la Quinta Avenida, y ese edificio, que pasa a ser el edificio más alto del mundo, con 102 metros de altura aproximadamente. Fíjense lo que es el entablamiento. Verdaderamente yo me emociono cuando muestro estas cosas. Si ustedes me ven llorar, en realidad es porque estoy viendo esta foto,
y veo los albañiles y los alarifes, dirían tal vez alguien más culto, que pudieron llevar adelante ese envolvente de un refinamiento que verdaderamente emociona, pero en realidad a nosotros lo que nos tiene que interesar, todo lo contrario, es la foto de la izquierda. Fíjense que está construido el Flatiron, que significa ni más ni menos que piso de acero. La traducción es ambigua porque se puede traducir como plancha, en esa época las planchas de las camisas eran de acero también, pero en realidad significa pisos superpuestos de acero. Fíjense que hay unas columnas de acero, perfiles, hay unos entrepisos con un entarimado, ahí están viendo la foto del entarimado, y la envolvente es clásica, es pétrea, hay bastante vía húmeda ahí, pero en realidad ya la modernidad había irrumpido en las técnicas de construcción. Volvemos nuevamente a viajar para Europa y obviamente Europa no construye tanto como América, incluyo Argentina. Europa más bien teoriza. Y Le Corbusier, después de la Primera Guerra Mundial, 1919 aproximadamente, no recuerdo el dominó cuando lo hace, 1917 o 1918. Andamos por ahí, estamos en los 105 años, una cosa así. Dibuja tomando mate, esta es una licencia poética mía, tomando mate en una siesta, hace una perspectiva de lo que él entendía que era el mundo que se iba a venir. Esto que él llama Dom Inó es una pieza, mejor dicho, una pieza, un protocolo de cómo va a ser la arquitectura moderna, o sea, con la estructura independiente, filar, o sea, puntual, los flat o los pisos superpuestos, la continuidad de los elementos verticales y horizontales donde las redes se van a conducir, y él 10 años, 12 años después construye su primera obra, digamos, importante. En realidad es una obra paralela a la Weissenhof de Stuttgart, donde él hace 2 casas, tiene fortuna que le den 2 casas, no había construido mucho. Corbusier es un personaje en ese momento que se estaba formando a sí mismo, se estaba construyendo. Pero fíjense de que Ville Savoye, de eso estamos hablando, si ustedes vieran las fotos de la construcción, en realidad todo es hormigón, esas columnas son de hormigón, pilotis, como él decía. Todo esto que estamos remarcando acá no es un hormigón o algo que se le parezca, es un revoque, mejor dicho, una mampostería de cerámico extruido, ladrillo hueco, revocado de ambos lados y pintado. Aunque les parezca casi primitivo, esa era la arquitectura de vanguardia en alguna parte del mundo. También, en esta parte del mundo, varios años antes, Otto Wagner había proyectado esta maravilla, que a ustedes no les dirá gran cosa. Fíjense de que tiene 2 cariátides ahí arriba, esas cariátides son de aluminio fundido. Nos vamos poniendo en tema. Ese aluminio, en ese momento el aluminio era el material del futuro prácticamente, como así fue el titanio 100 años después. Cuando se empezó a hablar del titanio en arquitectura hace como unos 30 años atrás, ya estábamos llegando a un otro estadio del avance. En ese momento era el aluminio, un material recientemente, digamos, descubierto. Y todo lo que ven en la fachada es un aplacado de placas pétreas, y esos puntitos que van viendo son unos roblenes de aluminio. Por eso este edificio, esa foto la saqué yo hace unos 6 años, 7 años, una cosa así, 5 años puede ser, no me acuerdo bien. Fíjense que es una foto que tiene más de 110 años de cuando se produjo ese edificio. O sea, este edificio está perfectamente construido y es bastante racional, mucho más de que las estilemas que lo coronan. En realidad, se aplica una repetición de piezas o de pisos. Tiene, por supuesto, es tributario, más vale, el secesionismo viene, es tributario del mundo clásico, de alguna manera. Tiene el zócalo, el fuste y el coronamiento, pero ya empiezan a aparecer esas repeticiones que van a ser tan características del mundo, más bien del occidente, o sea, de esta parte del mundo. Y a su vez aparece un tal Jean Prouvé que empieza a investigar sistemas de envolventes de aluminio, este material que ha sido tan connotado por la primera modernidad, y aparecen los desarrollos de los framing, de los primeros framing metálicos importantes. Fíjense de que el señor que viene ahí de un sombrero y un hermoso Hugo Boss, supongo, es Mies van der Rohe, en la construcción de la Farnsworth, que se puede decir que una de las primeras casas, no digo la primera, una de las primeras casas hiperabstractas de Estados Unidos y del mundo. Esto lo construye en Illinois, en el año 48 la inauguran, y básicamente es una curiosidad de Mies van der Rohe. Construye el primer dominó de la historia. En realidad Le Corbusier había construido bastante y nunca llegó a ser un dominó, el dibujo que veíamos recién. Lo que estamos viendo acá es básicamente un entarimado de perfiles, arriba y abajo, con las columnas, en este caso expuestas al exterior,
casi una marca en el orillo del Hugo Boss de Mies van der Rohe, y fíjense en la sección la modularidad absolutamente, digamos, rigurosa de los perfiles, como el módulo, como el orden constructivo le va ganando a la arquitectura. Bueno, vemos una foto más, no vamos a abundar más. Esta casa que es fantástica y que hoy en día te cobran $80 para poderla visitar. Nosotros queremos contarle que pensamos, porque no solamente decimos, también pensamos, reflexionamos y declaramos que hay como 3 tipologías importantes en la modernidad y que nosotros nos vamos a hacer cargo de 2. De las 3 que están leyendo abajo, yo no tengo por costumbre leer literalmente, valga la cacofonía, los enunciados que aparecen en la imagen, para eso tienen la grabación de este MIT, pero sin embargo abajo podemos leer que la vivienda en altura, la torre terciaria y el recinto de gran escala son tipologías que hasta entonces básicamente no existían. O sea, estos 3 tipos arquitectónicos van a ser básicamente los que van a construir la modernidad. La torre de viviendas, esté o no entre medianeras, en la cual aparecen alturas bastante razonables. Va a ser realmente extraño que aparezcan muchas alturas hasta los años recientes, y con sus plantas aleatorias, llenas de articulaciones, debido a los programas. Yo imagino que por acá hay un departamento, por acá aparece otro. Fíjense que en esta planta, que es muy particular, porque tiene 4 ascensores absolutamente separados, son ascensores que dan a un palier interno de cada una de las unidades, una escalera de incendio con doble puerta antipánico, un ascensor montacarga para llevar el piano de cola hasta el departamento de esta esquina, etcétera, etcétera. Esto obviamente es una ABC, es un edificio de departamentos de muy alta categoría en Buenos Aires, en Puerto Madero, de ahí es del grupo, mejor dicho, de la oficina de Roberto Eisenson, y cómo eso que veíamos recién tan articulado, tan indeterminado, si se quiere, en el tipo de la oficina, que es el otro de los tipos de la modernidad, que nosotros lo vamos a estudiar también, aparece la posibilidad de regular o de reglar la aparición de los sistemas de soporte, o sea, la estructura en este caso, de concentrar y, digamos, trazar fuertemente los sistemas de vinculación vertical. Fíjense lo que son los lobbies de estos ascensores, la cantidad de ascensores que hay, montacarga, etcétera, los sistemas de sanitarios, las escaleras antipánico, la escalera de incendio, etcétera. Seguramente acá hay un piso alquilado para 2 pisos o 3 pisos, no sé, porque esto en realidad corresponde a una editora muy grande de Estados Unidos, que es la que produce el New York Times, para que ustedes se ubiquen. Este edificio, esta torre en Chicago, en Nueva York, está en Times Square y es proyectada por Renzo Piano, un gran arquitecto italiano, que básicamente es una torre de oficina. Fíjense que la estructura ha sido, que ustedes ya la pueden percibir, una estructura de grandes perfiles, H o W, como le quieren llamar, depende del catálogo. Hay un deck, o sea, un piso libre, que después se irá parcelado a partir de los programas de distintas plantas. En una habrá una oficina, una planta de oficina, en otra parte habrá un sector más dirigencial, salas de reuniones, etcétera, etcétera. Bueno, y fíjense la preocupación de Piano de envolver ese edificio con esa gran diafanidad que tiene que tener una oficina, obviamente, para que, bueno, efectivamente ingrese la luz rebotada, pero que no ingrese el sol directo. La tercera tipología de la modernidad que nosotros no vamos a ver, sí la van a ver con Iván Yarenzuk el año que viene, o sea, digo como técnica, y como programa lo van a ver en la cátedra de Dutari o de Anna Erkin, donde Paola Arce es adjunta, o en la cátedra de Mariano Faraci. Van a ver arquitecturas, programas de mucha extensión en horizontal, más que digamos, en altura apilada. Este es un salón de muestras, un palacio de congresos. Acá están los congresos y acá están las exposiciones. En Zaragoza, se hizo una expo Zaragoza hace ya unos 20 años aproximadamente, nunca me acuerdo si es el 2002, el 2001, anda por ahí. Y Nieto y Sobejano, que es un estudio muy connotado de España, logra este edificio que puede tener más o menos bondades estéticas, no lo vamos a juzgar, a mí particularmente me gusta bastante,
pero simplemente empezar a describir o a reconocer que hay elementos de la articulación formal en la cual en realidad intervienen como vigas. Estas piezas, que son casi verticales, en realidad guardan, contribuyen, o mejor dicho, proponen una gran inercia estructural, por la cual este edificio que tiene desde aquí hasta acá 50 metros de luz libre, lo puede lograr gracias a la configuración precisamente de la envolvente, o mejor dicho, de esa cubierta, de ese envolvente superior, bien digo. Pero nosotros estamos a la mitad del grado, no estamos en el posgrado. Lo que hemos visto hasta ahora son edificios y acciones de gente o de profesionales que logran, tienen estos éxitos profesionales muy contadas veces en su vida y que les permite la competencia hacer investigaciones importantes. Pero bueno, el día a día de nuestra arquitectura y lo que probablemente nosotros vayamos a estudiar en la carrera de grado, básicamente, sean este tipo de construcciones, en la cual ustedes la pueden ir a tocar, tiene como un atributo muy asequible, que no lo tiene lo que veíamos recién, básicamente. Ustedes salen ahora a la calle, gran parte de ustedes, y pueden tocar cualquiera de estos edificios, tanto el que está el de Togo Díaz, que está acá en la esquina de San Juan y La Cañada, pero fíjense qué curioso, miren en la planta baja del de José Ignacio Díaz, uno dice Togo como si fuese amigo de él, en realidad un arquitecto recientemente desaparecido, y que envolvía sus edificios, como muchos arquitectos, inclusive anteriores a él, como Barzola y Ferreira, un estudio muy buen estudio de arquitectura de la década del 40 y del 50 en Córdoba, que hacía los primeros edificios de escala, digamos, de ladrillo visto, como el que está en la esquina de Salta y Olmos, para que se ubiquen. Ahí tiene un edificio como de 6 pisos de altura, hecho en ladrillo visto. Pero bueno, en fin, la marca en el orillo de Díaz fue Díaz Lozada, era en esa época la empresa, era envolver los edificios porque ellos tenían una renta muy particular, que es muy largo de contar ahora, que no nos vamos a entretener, pero mostrarle esto que uno podría bautizarlo como la ciudad marrón. Córdoba tiene una grandísima cultura, es el segundo conglomerado urbano de Argentina y uno de los grandes conglomerados urbanos de esta parte del mundo, con 1.800.000 habitantes, incluyendo área metropolitana, o con 1.600.000 habitantes dentro de la mancha urbana, o sea que realmente es importante, y este es un sector de lo que uno podría decir la parte suroeste de un barrio de Córdoba que es Nueva Córdoba. Fíjense la imagen que es muy interesante. Uno ve mucha edificación en altura, pero al mismo tiempo ve mucho plano ciego. Esas son medianeras. Parte de la técnica constructiva es dar respuesta a edificios de poca escala, por lo tanto seguramente ceñidos a lo exiguo de su parcela, 10 metros, 11, 12 metros de ancho, y tienen que llegar fatalmente a las medianeras. La medianera en sí mismo es un tema de construcción que lo vamos a ir viendo dentro del desarrollo del año. Nuestros temas, precisamente, van a ser básicamente dos, la vía seca y la vía húmeda. Dentro de la vía seca vamos a dar un ejercicio, vamos a iniciar ahora con un ejercicio en el cual el framing, digamos, o la vía seca, domina la construcción de los edificios que están viendo ahí. Perdón, que están viendo ahí, que lo van a ver en el posteo, en la difusión que vamos a hacer a través de los networks. Vamos a estudiar la vía seca a través básicamente de los entarimados, de los framing, básicamente parrillas de piezas muy delgadas, que pueden ser metálicas o de madera, aplacadas, o pueden ser eventualmente, en algunos casos, hechas por vía húmeda en establecimiento, pero que llegan por vía seca a la cantera de la obra, al pie de obra. Bueno, dar ejemplo, en este caso algunas viviendas, son 3 unidades de vivienda en San Martín de los Andes, si mal no me acuerdo, en Villa Langostura, de Babo, del estudio Babo, simplemente mostrarle, bueno, nada, esto, vamos a estudiarlo, un framing de madera cuya envolvente exterior es una madera de ciprés que está ennegrecida, es uno de los procedimientos de protección de la madera, es oscurecerla, por distintos procesos. Uno de ellos es carbonizándola, curiosamente, incendiándola. Pero eso lo vamos a ver más adelante, eso ya no tiene sentido de comentárselo ahora, sino contarles que nosotros vamos a apuntarle al comienzo del año a estas escalas. El apilamiento en altura va a ser parte de la segunda sección de nuestro curso, en la cual vamos a avanzar sobre torres de usos mixtos, en principio, o sea, va a haber una mixtura de usos de oficina, o sea, terciario, y de habitación, donde vamos
básicamente estudiar o verificar la relación de las envolventes que vamos a ir, digamos, instruyendo, difundiendo este año, de tipos de envolventes más livianas, más pesadas, más secas, más vía húmeda, y que, bueno, van a ser desde cosas como esta, donde va esto del Lakeshore Drive de Chicago, de Mies van der Rohe, uno de los primeros edificios altos que hace Mies en Estados Unidos, y que va a ser una matriz, digamos, formal del edificio paralelepípedo, y que todo lo que están viendo básicamente es un metal. Entonces, todos estos perfiles son la fachada con que se compone ese edificio. Esos pilares interiores son estos pilares que bajan acá, que básicamente son perfiles de ala desarrollada y que están envueltos en una especie de sunchos metálicos. Pero también vamos a ver esto, la vía húmeda, que efectivamente es en gran parte del mundo, no solamente en Argentina, diría que inclusive hasta en los países más connotadamente vía seca como son Canadá, Finlandia y Estados Unidos, gran parte del mundo se construye por vía húmeda. En realidad el dominante de la arquitectura es la vía húmeda, por un montón de motivos, no solamente económicos, también de sus bondades y noblezas físicas a través del sonido o del paso de la energía calórica. Bueno, vamos a ver de qué manera se vincula la estructura, en este caso de los entrepisos, con las envolventes que pueden ser vistas o no, cuáles son las relaciones que tiene que tener esta pieza, este plano construido ladrillo por ladrillo, qué vinculación necesaria tiene que tener con un plano interior para tener estabilidad, cómo llega una cosa con la otra, etcétera, etcétera. Y vamos a avanzar sobre las envolventes muy evolucionadas. O sea, para hablar de arquitecturas por vía seca o de grandes edificios de oficina, apelamos muchas veces, no necesariamente, a envolventes que tienen un enorme valor agregado, o sea, que han sido construidas o pensadas o diseñadas en otro lugar que sea la misma oficina de arquitectura. Fíjense, este edificio de la calle San Martín, en la City porteña, de Mario Roberto Álvarez, una de sus últimas obras, un pequeño rascacielos de tener unos 130 metros de altura, más o menos, y fíjense los detalles constructivos donde estamos viendo cómo llega el envolvente. Fíjense de que acá se ven como una especie de líneas un poquito más oscuras, que son estos, digamos, omegas o perfiles que anclan este envolvente de granito fiamatado. Luego, cuando ustedes no entienden algo, después nos lo preguntan en el intermedio que vamos a hacer dentro de breves minutos. Fíjense que aparece ya la necesidad de un panel de doble vidriado que genera una alta resistencia, una resistencia importante del paso de la energía de un lado para el otro, del calor de adentro para afuera en el invierno o de afuera para adentro en el verano. Todos los sistemas de soporte, los sistemas de cierre o de seguridad entre un entrepiso y el otro, todo eso lo vamos a ir viendo a través del año, y las oportunidades de las pieles flotantes o de las pieles transventiladas, que generan una protección importante hacia los polímeros que están acá atrás. Eso puede ser una lana de vidrio, pero también podría ser perfectamente una proyección de espuma de poliuretano. En esencia son materiales que requieren de una protección importante de los UV, o sea, ultravioleta del flujo solar. Y en este edificio, en este en particular, no me acuerdo si es de Renzo Piano, no viene el caso ahora, estas pieles flotantes nos garantizan no solamente la protección con esa especie de muñeca rusa, de esta matrioska, de envolver un edificio con otro edificio, sino que además es la oportunidad para conducir redes que verdaderamente en el apilamiento comienzan a tener verdaderamente improntas importantes en el proyecto. O estas pieles de desarrollo industrial. Nosotros no vamos a diseñar, no vamos a inventar, no vamos a idear pieles que ya están en catálogo y están en elencos en los medios. Para eso están los investigadores, los arquitectos, los diseñadores industriales, y para eso está la investigación, que es muy costosa y onerosa. Nosotros lo que básicamente en el grado hacemos es asumir, adaptar o tomar del mercado, del medio, elementos que ya existen, como por ejemplo estas fachadas de madera baquelizada o plastificada, estas fachadas de composite de aluminio, espuma de polietileno dije, y aluminio, cómo esas piezas se anclan a una subestructura, y esa subestructura se ancla finalmente a las testas de las losas o a las envolventes.
Bueno, nosotros decimos que proyecto y técnica es una misma cosa. Si pusimos técnica al final, podríamos haber puesto técnica, proyecto. O hacer un neologismo mezclando las letras para que salga algo parecido al ruso. Pero que en realidad nosotros pensamos en ruso en este caso. O sea, pensamos que el proyecto y la técnica es un solo concepto. Nosotros proyectamos pensando en su materialidad. Y cuando pensamos en materialidad, pensamos en un proyecto al mismo tiempo. Cuando digo nosotros, decimos un colectivo importante de la Facultad de Arquitectura. Nosotros nos vamos a comunicar a través de distintos espacios de Facebook. Tenemos una publicación, de hecho, con muchísimo esfuerzo, estamos viendo si sacamos el número 5 a flote, de una revistita dedicada a la materia, o a la materialidad, que se llama Materia concretamente. Y también nos gusta viajar mucho, nos aburrimos mucho, estar siempre en la casa, ya hace un año y pico que estamos casi clavados permanentemente, y nos gusta salir, pero no por hacer turismo. El turismo tiene una mala prensa, la palabra turismo. Yo me doy cuenta por algo que dije anoche, pero en otro Meet. Pero el turismo en realidad es una actividad profundamente cultural. Uno en el turismo lo que hace es ver, percibir analogías. Para los que le interesa el cosmos, van a ver de que el Ingenuity, que es una sonda marciana que se ha enviado desde la NASA, pero hay sondas también chinas y rusas, están mostrándonos algo que es una analogía de nuestro planeta. En realidad es un gran desierto de color rojizo. Pero en esencia, lo interesante del viaje es que uno descubre con ojos de turista lo que habitualmente toca con la vista todos los días de su vida. Nos gusta viajar para ver cosas que son parecidas, pero que no son tan parecidas. Y ese choque de lo parecido, pero no todo, no totalmente igual, hace que nosotros introyectemos, incorporemos como a nuestro ADN formativo experiencias que se hacen en otras partes, como por ejemplo en estos peregrinajes que nos gusta hacer, como el edificio de Friedman y Diegues a la izquierda, en la avenida Dorrego, en Buenos Aires, o visitar a la derecha la obra, cuando estaba en obra, del edificio de la Tarjeta Naranja. Bueno, el contrato académico es estas son las condiciones que nosotros nos vamos a imponer y le vamos a imponer a ustedes. Hace un 80% de asistencia al taller. Los trabajos tienen que estar aprobados todos, no pueden terminar el curso sin haber aprobado, pasado, no sé, visado el trabajo práctico. Van a ser básicamente 3 trabajos durante todo el año. El trabajo síntesis tiene que estar, digamos, aprobado de nuestra parte. Es un trabajo que al final, en las últimas 4 semanas, nos incorporamos, nos articulamos con las cátedras de arquitectura. Los que no hacen arquitectura van a tener un ejercicio particular. La regularidad va de la nota máxima hasta el 4. O sea, eso vamos a tener que tener una nota límite. Obviamente, si no han logrado un 4, digamos, un zócalo mínimo, quedan libres. Y bueno, después verán si ustedes reiteran el curso regular o pasan a rendir la materia como libre. Y los criterios de evaluación son el nivel de transferencia. A nosotros nos interesa mucho saber si lo aprendieron, a lo que nosotros dijimos. Eso lo evaluamos muy fuertemente, con digamos un 50%. El trabajo, digamos, nos interesa mucho la relación entre lo que ustedes han aprendido con el proyecto que están desarrollando. Y lo evaluamos con un puntaje más o menos alto. Y nos interesa mucho el nivel de claridad de la presentación. No es solamente concepto, estudiar y demostrar que uno sabe. También hay que dibujarlo bien, hay que presentarlo bien, porque eso es parte de una forma, de un formato en el cual nosotros entendemos que ustedes lo han entendido. Dibujar bien no es solamente un virtuosismo, es también una manera de controlar de que ustedes cerebralmente entienden de qué va la cosa. Bueno, ya hemos presentado, Alberto Baulino soy yo, quien les habla, titular, Germán Margarit, es adjunto y amigo de todos nosotros, Paola Arce, Pablo Mondejar, Daniel Villani y Iván Yaremsu, nuestros profesores asistentes que en otras instancias, en otras cátedras, llevan adelante otros cursos y con otro nivel o con otro estadio del profesorado académico. Nuestros lugares de encuentro, mejor dicho, de difusión de algunas cosas que hacemos son Construcciones 2B en Facebook o Materia de Córdoba. Las comisiones de este año van a estar, digamos, las comisiones, las vamos a dividir, las 4 comisiones, por las 4 arquitecturas. La A, la B, la C y la D. Pablo Mondejar va a estar, digamos, tutoreando a los alumnos que estén vinculados a la cátedra de 3A de Mullins, Patricio Mullins. Iván va a estar siguiendo los arquitectos, los estudiantes
de arquitectura 3B de Mónica Bertolino, de la amiga Mónica Bertolino, más los alumnos regulares, o sea, los no cursantes de ninguna de las 4 arquitecturas. Paula Arce va a estar siguiendo digamos, va a estar acompañando a quienes desarrollan su trabajo en la cátedra de Viviana Colautti, y el Negro Villani en la cátedra de Cristian Nanser en arquitectura 3D. Nuestras bibliografías de consulta, acostumbramos a terminar nuestras clases siempre con unas bibliografías de base. Generalmente arriba ponemos las que son las permanentes y las abajo son las, digamos, aleatorias. Nos interesa particularmente los 2 textos de la derecha, tanto el manual Construir la Arquitectura, el manual de Andrea Desplaces, que es un arquitecto suizo-alemán que nos visitó hace unos años atrás, un tipo que tiene un manual verdaderamente muy interesante, y Construir en Altura de Ramón Araujo. Además hay otras, obviamente, textos muy interesantes, como por ejemplo este amarillo, de etapa media amarillenta, que es Técnica y Arquitectura en la Ciudad Contemporánea, que lamentablemente ha desaparecido en gran parte de los anaqueles digamos, de las bibliografías, perdón, de las bibliotecas y del mundo, de los comercios dedicados a este tipo de cosas. Bueno, dejar de compartir. Estoy con ustedes. Hacemos un pequeño intermedio. No me pregunten por qué siempre la repetición de las clases me da más tiempo que la primera. Pero hacemos 2 minutos, ¿qué les parece? Relajamos.